Bueno, pues muy buenos días, chicos. Vamos a cambiar un poquito lo que es la dinámica de nuestra sesión. En nuestro primer video pudimos ver la clase de una manera diferente. Entonces, por unos problemillas técnicos, lo vamos a ver de esta forma. El chiste es que ustedes puedan tener los contenidos a tiempo para que podamos desarrollar la asignatura en los tiempos que están predispuestos. La clase anterior estuvimos viendo lo que era el potencial de membrana. Estuvimos viendo que era la cantidad de energía eléctrica que se necesitaba para poder activar la membrana celular y que la membrana celular pudiera desempeñar la función para la cual está predispuesta la célula. El día de hoy vamos a ver la continuación de lo que es este tema, que es potencial de membrana. Muy bien. Bueno, pues chicos, pues vemos un poquito. Vemos que aquí tenemos dos conceptos, potencial eléctrico y potencial de difusión. Tenemos que esos dos conceptos se pueden confundir, sin embargo, es algo que es diferente. Nosotros vimos un poquito lo que era el potencial de membrana. Ya dijimos que el potencial de membrana iba a ser la cantidad de capacidad eléctrica que iba a requerir la membrana celular para poder desempeñar su función. Potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico. Nosotros sabemos que todo el funcionamiento del sistema nervioso humano y de ciertas células se debe más que nada a esa capacidad de poder generar energía eléctrica. Entonces, el potencial eléctrico nosotros lo vamos a entender como esa dotación de electricidad que va a tener cada uno de los componentes celulares y orgánicos para poder desempeñar su funcionamiento de una manera óptima. Todo necesita energía para poder funcionar. Y en el caso de células, tejidos y otras partes o estructuras del cuerpo humano, tenemos que ese potencial eléctrico es lo que los va a poner a funcionar. Ahora, el potencial de difusión, ¿qué es? El potencial de difusión es lo que nosotros conocimos como el potencial de Nernst. Va a ser esa fuerza que se opone al gradiente de concentración de las sustancias, más que nada del gradiente de concentración que nosotros vamos a encontrar en el interior y en el exterior de una célula humana. Ese es nuestro gradiente de difusión, el potencial de Nernst. Muy bien. Aquí vamos a ver más que nada todo con ejemplos. Tenemos una membrana. El potencial de difusión, ¿qué va a ser? Ya dijimos que el potencial de difusión va a ser esa fuerza eléctrica que va a desarrollar lo que es la membrana celular en sentido contrario a la fuerza del gradiente de concentración. Tenemos que el potencial de difusión puede ser positivo o negativo y esto va a depender principalmente del ion con el que nosotros estemos trabajando. Ejemplo, nosotros vamos a estar trabajando con uno de los iones más comunes que nosotros podemos encontrar en el cuerpo humano. Y ese ion es el ion potasio. Nosotros lo vimos como ejemplo ya en la clase pasada, que el ion potasio se encuentra concentrado en mayor y con una cantidad abundante en lo que es el interior de la célula. O sea que el ion potasio es un ion que intracelularmente se encuentra abundante en el medio celular. Entonces, nosotros vemos que al haber una mayor concentración en la parte interna de la célula, por lo general el potasio va a tender a salir de esta. O sea, sigue un gradiente de concentración de mayor a menor, de intercelular a extracelular o fuera de la célula. Y aquí lo vemos con un poquito más ejemplificado. Tenemos que cuando el potasio sale del interior de la célula por gradiente de concentración, ¿qué es lo que hace? Nosotros vemos que el potasio es un catión. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Produce que el medio extracelular se positivice. ¿Por qué? Porque con cada potasio que sale, se acumulan cargas eléctricas positivas hacia el exterior de la célula. ¿Y qué pasa?
al ya ver una cantidad importante de sodio que está saliendo, si nosotros observamos a la membrana, ¿qué es lo que le sucede a esa membrana? La membrana se empieza a cargar de una energía positiva. Eso quiere decir que el medio extracelular se positiviza. Y esto más adelante vamos a ver que va a cambiar el potencial de membrana y va a poner a trabajar a la membrana celular. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el que el potasio no puede seguir saliendo, sino que se tiene que quedar dentro de la célula para que ésta pueda otra vez neutralizar sus funciones. Y ese es otro de los fenómenos que pasa. Si nosotros observamos la diapositiva anterior, vamos a ver que con cada salida de potasio se positiviza el medio extracelular. Y el potasio, al abandonar el interior de la célula, ¿qué es lo que pasa con ese interior de la célula? El interior de la célula se electronegativiza. Esto quiere decir que por cada carga positiva que abandona el medio interno de la célula, este va perdiendo, se va despolarizando y va adquiriendo categorías negativas. Y una de las partes más importantes, el potencial de difusión. Nosotros observamos la figura y vamos a ver qué es ese potencial de difusión. En la flecha verde, nosotros podemos observar el gradiente de concentración de este caso específico, que es el potasio. La mayoría de los iones van a seguir su gradiente de concentración de mayor a menor, que puede ser de intra a extra o de extra a intra. Y el potencial de difusión va a ser esa fuerza eléctrica que se va a oponer al gradiente de concentración. Esto es, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Por los cambios de polaridad que sufre la membrana. ¿Y por qué va a sufrir esos cambios de polaridad? Al cambiar las cargas eléctricas que hay a ambos lados de la misma, que va a hacer que la célula se active y se inactive y vuelva a llegar al reposo. El potencial de difusión. El potencial de difusión es una carga eléctrica que puede ser positiva o negativa y va a estar relacionada más con la carga eléctrica del ion y hacia dónde se dirige este. Tenemos que en este caso, si tenemos un catión que se va a ir de adentro hacia afuera, que va a positivizar el medio, como es en el caso del potasio, yo voy a tener un potencial de difusión negativo. ¿Por qué? Porque el potencial de difusión va a estar relacionado con la carga eléctrica que me va a quedar al interior de la célula cuando se produzca el fenómeno de entrada o de salida de lo que es nuestro ion. Y aquí lo vemos con el ejemplo del potasio. Nosotros sabemos por la bibliografía y por todo lo que hemos revisado que el potencial eléctrico o el potencial de membrana del potasio está en un valor similar a los menos 94 milivolts. O sea que esos menos 94 milivolts es la carga eléctrica que necesita la membrana celular para poder dejar salir al potasio de su interior y que éste pueda llegar al medio extracelular. En el primer video de la clase anterior, nosotros pudimos ver un poquito acerca de la ecuación de Nernst. Vimos el método 1. Vimos que la ecuación de Nernst es aquella ecuación que me va a ayudar a conocer el potencial de membrana, pero ¿para qué? ¿Recuerdan para qué era? Ese potencial de membrana es solamente para un ion particular y uno en específico. Esto quiere decir que con la ecuación de Nernst yo solamente puedo calcular el potencial eléctrico de una membrana para el paso de un ion determinado. Ahorita vamos a ver el método 2, que es un poquito diferente al método 1. ¿Por qué? Porque no involucra constantes físicas. Muy bien. Ahora, buscando un poquito en lo que es la bibliografía médica, nosotros vemos que, ¿qué nos dice que es la ecuación de Nernst? De hecho, nosotros lo vimos con las flechas verdes y azules. Nos dice que el nivel de potencial de difusión a través de una membrana que se opone exactamente a la difusión neta de un ion particular a través de la membrana. Eso es lo que nosotros podemos observar en el Tratado de Fisiología de Gayton,
que nos habla del potencial de Nernst. Y es lo que nosotros observamos con las figuras. Vemos un potencial de difusión que se opone al gradiente de concentración. Es una fuerza opuesta que va a tratar de equilibrar igualmente las cargas eléctricas de la membrana para que el ion en determinado momento detenga su salida o su entrada. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo que vamos a ver ahorita, nos dice, hallaremos el potencial de membrana con la ecuación de Nernst específicamente para el ion potasio. Ahorita vamos a trabajar única y exclusivamente con el ion potasio. Otra cosa, vemos la temperatura. La ecuación de Nernst. Tenemos que la ecuación de Nernst está dada por organismos biológicos. Por lo tanto, todas las reacciones que van a suceder y que nosotros vamos a estudiar y realizar va a estar en los términos cercanos a los 37 grados. Caso específico es que se les pida una temperatura en particular, pero la mayoría de los procesos orgánicos que se llevan en el cuerpo humano se dan en temperaturas similares y cercanas a los 37 grados. Y es por eso que la ecuación de Nernst se desarrolla también en variables de 37 grados. Muy bien. Aquí nosotros podemos observar a lo que es la ecuación de Nernst, realmente diferente a lo que nosotros observamos en la clase pasada. Aquí nos dice que la ecuación de Nernst es igual a la fuerza electromotriz. ¿Recuerdan qué era la fuerza electromotriz? La fuerza electromotriz era una resta. Era la resta de lo que eran las cargas eléctricas menos las cargas eléctricas del ion específico. ¿Sí? Por eso nos decía que era al menos el potencial de membrana menos la carga eléctrica del ion en particular. Aquí nos maneja la ecuación de Nernst como más menos 61 multiplicado por el logaritmo en base 10 de la concentración intracelular dividida entre la concentración extracelular. Ojo, aquí tenemos que tener mucho cuidado a la hora de manejar esta fórmula. Tenemos que el más y el menos se va a utilizar en base a ¿qué? Se va a utilizar en base a cómo se esté llenando el interior de la célula. Si se está llenando positivamente, utilizo positivo, y si se está electronegativizando el interior de la célula, utilizo negativo. Otra de las cosas con las que no nos debemos de confundir en la ecuación de Nernst es este CI sobre C. Tenemos que siempre vamos a utilizar la mayor concentración. Por lo tanto, si mi ion se encuentra concentrado más afuera que adentro, yo la voy a invertir. Utilizo extracelular entre intracelular. Ahora, si mi ion, como el caso específico del potasio, se encuentra más abundante en el medio interno que en el externo, yo hago la división de interno dividido en ambiente externo. Siempre que desarrollemos un problema o siempre que yo les dé un ejercicio para realizar con la ecuación de Nernst, hay que darles ciertos datos. Los datos que siempre debemos de obtener es que nosotros debemos de conocer las concentraciones internas y externas de los iones, tanto dentro como fuera de la célula. Esos son términos o son de cifras que no varían mucho. Sí pueden variar un poquito de literatura médica a otra, pero son por lo general cifras absolutas. Esto quiere decir que no varían mucho una con la otra con lo que es la bibliografía médica actual. Nos dice que en el caso particular del potasio, nosotros podemos observar que está concentrado en el interior de la célula en 140 milequivalentes por litro. Y en la parte interna de la célula o en el medio interno, en el externo, tiene una concentración de 4 milequivalentes por litro. Aquí observamos que hay más adentro que afuera de la membrana celular. Por lo tanto, ya puedo imaginarme un poquito cómo voy a hacer mi ecuación.
Aquí ya les decía, eso es para que no se vayan a confundir. Ya sabemos nosotros que depende del movimiento del ion, es la parte de la fórmula que yo voy a utilizar. ¿Qué pasa? En el caso específico del ion potasio, vamos a ver que se encuentra más concentrado afuera, perdón, adentro de la membrana celular que afuera. Por lo tanto, yo voy a utilizar lo que es concentración interna entre concentración externa. Ahora, veo mis datos y sustituyo. En la tabla que les di ya podemos tener los valores. Por lo tanto, la fuerza electromotriz que se necesita para que el ion potasio salga de la membrana celular es igual a menos 61 multiplicado por el logaritmo de base 10 de 140 entre 4. ¿Por qué menos 61? Porque al salir el potasio, que es positivo, ¿qué pasa con el medio ambiente interno de la membrana celular? Se electronegativiza. Por lo tanto, utilizo en mi fórmula menos. Y mi resultado, ¿cómo va a quedar? Tenemos que la fuerza electromotriz es igual a menos 61 multiplicado por el logaritmo de 140 entre 4, que me va a dar 35, y que este logaritmo de 35 es 1.544, y ese 1.544 yo lo voy a multiplicar por menos 61 y voy a ver que me va a dar un valor de fuerza electromotriz de menos 94 voltios, que es similar o que es igual al que yo estaba tratando de buscar o el que yo busco en la literatura médica. O sea que nuestro cálculo es correcto. ¿Por qué? Porque es igual a lo que yo tengo en la literatura médica. Igualmente, nosotros vimos la sesión anterior lo que era la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Tenemos que esta ecuación surge. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué surge? ¿Qué pasa con la célula? Tenemos que dentro de la célula no solamente hay un ion, sino que hay varios iones que participan en las actividades funcionales de la célula. Por lo tanto, hubo la necesidad de crear una fórmula con la cual se pudiera calcular el potencial de membrana o la carga eléctrica necesaria para que la membrana celular pueda interactuar con varios iones y no solamente con uno. Entonces, es por eso que surge la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Tenemos que los valores de la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz surge de una serie de estudios y de pruebas de laboratorio de tejidos vivos para que se pueda llegar a un nivel de conocimiento acerca de la verdadera carga eléctrica que se necesita para poder activar lo que es la membrana celular humana. Goldman-Hodgkin-Katz vemos que es una ecuación muy parecida a la que nosotros desarrollamos con la ecuación de Nernst. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia en la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz es que nosotros debemos de conocer las concentraciones y las permeabilidades específicas que existen en el interior de la célula con cada uno de los iones. ¿Por qué? Porque nosotros vemos igual que es menos 61, aquí no varía si es más o menos, sino que es menos 61 multiplicado por el logaritmo de las C, concentraciones, multiplicado por las permeabilidades de cada uno de los iones. Tenemos que la multiplicación de las concentraciones por las permeabilidades de cada uno de los iones, yo las voy a sumar para poder llegar a mi resultado final. Aquí lo que les decía, no solamente es un ion, son tres. En el caso de las células humanas, son 3 iones que participan notablemente en las funciones de lo que es la membrana celular. ¿Cuáles son los 3 principales? Potasio, cloruro y sodio. Y son los con los que nosotros vamos a trabajar en la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Por lo tanto, ¿qué necesitamos saber? Primero, son 3 cosas esenciales que yo necesito
para conocer o para poder realizar esta ecuación de una manera correcta. Uno es la polaridad del ion, si es positivo o es negativo mi ion. El segundo es la concentración intracelular y la concentración extracelular de cada uno de los iones. Y tercero es la permeabilidad. La permeabilidad, ¿qué va a ser? La permeabilidad es lo que nos va a dar como indicativo de cuántas partículas o cuántas moléculas del ion en específico va a dejar pasar la membrana celular cuando desarrolle su función o cuando se active eléctricamente. Y ese es un dato igual que en la literatura médica y científica está ya predispuesto. Muy bien. Entonces, ya vimos que para el potasio es menos 94 milivolts, pero nosotros necesitamos saber cuál es el potencial de membrana o cuál es la cantidad de carga eléctrica que va a necesitar nuestra membrana celular para poder interactuar con 3 iones. Es por eso que esto cambia y vamos a utilizar Goldman-Holkin-Katz. Dato importante. Igual, siempre que se desarrolle un ejercicio con Goldman-Holkin-Katz, yo les tengo que dar a ustedes lo que son concentraciones externas y permeabilidades. De hecho, nosotros aquí ya observamos lo que es la concentración del sodio, del potasio y del cloruro. Tenemos que la concentración externa del sodio es de 142.000 equivalentes, interna de 14.000 equivalentes, con una permeabilidad de 0.05. Esta permeabilidad de 0.05 me está diciendo que de 100 moléculas de sodio que van a participar o que se van a desprender en el momento que la membrana celular interactúe, solamente 5 va a dejar pasar. Lo mismo pasa con el potasio. Intracelularmente tiene 140.000 equivalentes, extracelular 4.000 equivalentes y una permeabilidad del 1%. O sea que del 100% de, o sea, 100 moléculas, las 100 van a pasar en el momento que se dé el proceso de difusión. Y del cloro vemos que tiene una concentración externa de 103, una interna de 4.000 equivalentes y tiene una permeabilidad de 0.45. O sea que de 100, 45 moléculas de cloruro van a pasar en el proceso de difusión cuando se dé el potencial de membrana. Esos datos igual son importantes que ustedes los conozcan porque a la hora que nosotros demos un resultado es necesario expresarlo de una manera correcta. Nuestra fórmula. Aquí la podemos ver que Goldman-Holkin-Katz va a ser igual a menos 61 multiplicado por el logaritmo en base 10 de la suma de las concentraciones por las permeabilidades de cada uno de los iones. Ojo, a la hora que yo analice y yo forme lo que es mi fórmula de Goldman-Holkin-Katz, tengo que saber dónde colocar las concentraciones internas y las concentraciones externas. En este caso, yo les marqué con rosa lo que son las concentraciones internas, lo que hay dentro de la célula. Y nosotros observamos al cloro, que es el único, por ser de signo negativo, que nosotros vamos a encontrar en el medio extracelular. O sea, en la parte arriba de nuestra fórmula vamos a colocar las concentraciones internas de sodio, la concentración interna de potasio y voy a dejar la concentración externa del ion cloruro. Todo esto yo lo voy a dividir, aquí observamos lo diferente. Amarillo, concentraciones externas, concentración externa de sodio por la permeabilidad del sodio, la concentración interna de lo que es el potasio multiplicado por lo que es la permeabilidad del potasio más lo que es la suma de la multiplicación de la concentración interna del cloro por la permeabilidad del cloro. Acuérdense, rosas interna, amarillo externos. Y en el caso de nuestra ecuación de Goldman-Holkin-Katz, van las dos internas más la externa del cloro en la parte de arriba siempre. Y
en base a los datos de nuestra tabla, nosotros vamos a ir armando lo que es nuestra ecuación de Goldman-Holkin-Katz. Vemos que mi concentración interna de lo que es sodio es 14, 140 para el potasio, externa de lo que es cloro es 103, y así voy armando sucesivamente cada uno de los datos hasta que me llegue más o menos a esto, ya que ya tenga yo las concentraciones tanto internas y externas de cada uno, y agrego lo que son mis permeabilidades. Las permeabilidades vemos que es un dato que es similar para los dos, tanto la interna como la externa. Entonces tenemos para el sodio 0.05, potasio 1 y cloro 45%. Aquí, una cosa que les va a facilitar mucho el trabajo con la ecuación de Goldman-Holkin-Katz es que nosotros hagamos por separado la multiplicación de cada una de las concentraciones y las permeabilidades para que hagamos nuestra suma final y para que no nos revolvamos. De hecho, aquí les marqué por paréntesis cada una de las multiplicaciones para que yo después haga mi suma de lo que es el divisor por el dividendo, para que lo podamos entender de una manera más fácil. Y nuestros resultados. Tenemos que Goldman-Holkin-Katz va a ser igual a la multiplicación de lo que es menos 61 por el logaritmo en base 10 de 187 dividido entre 12.9. ¿De dónde salió esto? Acuérdense, la suma de esos tres me da 187 y la suma de estos tres me dio 12.9. Es por eso que nuestra fórmula va a quedar como 187 dividido entre 12.9. Tenemos que la división de esto me da 14.5. Entonces yo tengo que sacar el logaritmo de 14.5 en base 10, que me da 1.16. Y eso lo multiplico yo por menos 61 y yo obtengo que Goldman-Holkin-Katz, en el caso de una membrana celular humana, tiene un valor de 70.84. 70.84 que, acuérdense, siempre vamos a expresar nuestro resultado en términos o en valores de milivoltios. Por lo tanto, Goldman-Holkin-Katz, en el caso de una membrana celular humana, es igual a menos 70.84 milivoltios. Estas son dos de las cosas más importantes y son de las cosas prácticas que nosotros podemos desarrollar en la parte de biofísica celular. Ustedes por su cuenta van a leer lo que son todos estos procesos de manera teórica, pero sí me interesaba que ustedes aprendan a hacer esas, al menos en el caso de biofísica celular, esas dos ecuaciones que son base para los cálculos de los potenciales eléctricos. Ahorita, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya tenemos que se activa la célula, se activa la membrana, pero ¿qué pasa? Tiene que darse otro fenómeno, tiene que haber lo que es la transducción del impulso. El impulso tiene que viajar. Ya se produjo los fenómenos eléctricos, se activó lo que es la membrana celular. ¿Qué es lo que falta? Que el estímulo viaje. Entonces ahorita vamos a conocer un poquito cómo se da ese proceso. Vamos a verlo de una manera un poco esquemática, gráfica, en base a imágenes. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a leer, porque ustedes van a desarrollar una actividad que va a dar como fin a lo que es esta primera unidad. Esta es la primera unidad de nuestro primer parcial. Muy bien. Nosotros estudiamos anteriormente o vimos las membranas como unos cuadritos. Ahorita se los puse como ejemplo de dos líneas paralelas. Tenemos que esas dos líneas paralelas van a representar a una membrana. A una membrana que va a estar inactiva. Aquí vemos que nuestra membrana tiene una carga negativa. Porque casi todas las membranas van a estar cargadas electronegativamente. Casi siempre van a tener un potencial eléctrico negativo. No olvidemos que el potencial de membrana va a ser esos cambios en la actividad eléctrica de la membrana que va a hacer que ésta cambie de polaridad
para poder desempeñar sus funciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una membrana que va a estar cargada negativamente y estas cargas negativas van a ir desde el inicio hasta el final de nuestra fibra muscular. En este caso tenemos una fibra nerviosa. Esa fibra nerviosa vamos a ver que el impulso negativo viaja a través de ella, haciendo que nuestra fibra muscular permanezca en reposo. No hay ningún cambio de actividad todavía ni de polaridad en la misma. ¿Qué es lo que pasa? Llega una carga eléctrica de signo diferente. ¿Qué pasa cuando interactúa con nuestra membrana? Si no atraviesa la membrana, vamos a ver que no sucede ningún fenómeno. Ahora, si la carga entra al medio interno de la fibra, ¿qué es lo que va a pasar con las cargas negativas? Las cargas negativas que yo voy a encontrar en mi fibra muscular empiezan a positivizarse. Tenemos que esa positivización que va a ocurrir en la fibra muscular, yo la voy a conocer con un término y eso lo vimos en la clase pasada. La clase pasada yo les dije que cómo se llamaba el fenómeno por el cual una fibra muscular o el potencial de una membrana disminuía y aumentaba. Esos son los fenómenos de ¿qué? Hiperpolarización y despolarización. Entonces, cuando la membrana de la fibra muscular, en este caso una fibra nerviosa, se empieza a positivizar, yo digo que esa fibra se está, ¿qué? Despolarizando. ¿Qué va a pasar? Esa despolarización de la fibra muscular va a viajar hasta el final de la fibra